Ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, pues reconoció que fue ella quien envió los mensajes de WhatsApp al presidente del Senado, Alejandro Armenta, para cuestionarlo sobre sus expresiones en contra del Poder Judicial. A través de una carta, la ministra reconoció que no fue la vía correcta. Sin embargo, al legislador le molestó que se dirigiera a la opinión pública y no contestara al oficio que envió de manera institucional. Lo cierto es que la tensión entre los tres poderes de la Unión tienen origen en Palacio Nacional. Esto tras los ataques del presidente López Obrador en contra de la Corte por las resoluciones que ha que ha tomado, las decisiones que han tomado los ministros y ministras de la Corte y que según el presidente pues afectan los intereses de su administración. Lo que han hecho es que con la Constitución en la mano hayan deliberado sobre temas que están en la Corte porque son impugnaciones que envían la oposición, los organismos civiles de la sociedad civil, en fin, es lo que tienen que hacer los ministros. Para eso está la Suprema Corte de Justicia, para dirimir estas controversias. En fin, eso es lo que hace, pero al presidente no le gusta, ni a su movimiento, ni a Morena, y entonces hay un pleito, auténticamente una guerra, en la que ya pues parece que se subió también la presidenta de la Corte con estos mensajes personales a Alejandro Armenta. Le vamos a tener todos los detalles que decían estas comunicaciones y cómo reaccionó el presidente López Obrador ayer a una resolución de la Corte que invalida que las obras del Tren Maya, del corredor transísmico, sean consideradas como de seguridad nacional, las obras prioritarias del presidente López Obrador. Bueno, hizo berrinche el presidente y publicó un decreto de nueva cuenta en el Diario Oficial de la Federación. Vamos a entrarle a los detalles y con esto comenzamos las noticias de la mañana. Ya le decía, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, confirmó que intercambió mensajes vía WhatsApp con el presidente del Senado, Alejandro Armenta. Mediante una carta, Piña sostuvo su postura ante el senador y se dijo inconforme ante sus comentarios en contra de la labor de los miembros del Poder Judicial. Reconoció que la vía no fue la adecuada, la correcta, y la ministra además reiteró que la honestidad es el camino correcto para construir el país que los mexicanos exigen. Reconoce entonces la presidenta, porque la verdad es que las conversaciones tal y cual se publicaron, pues dejaban mucho que desear sobre los emojis, las caritas de risa y todo el lenguaje que se utilizaba, que no pareciera propiamente de una ministra, aunque pues según los mensajes estaban a título personal, sin ser la ministra, es decir, sin tener la toga de ministra de la Corte. Yo creo que hoy es muy difícil que se pueda eso separar, sobre todo si le escribe al presidente del Senado, al morenista Alejandro Armenta. En fin, reconoce Norma Piña que no fue la vía institucional, no fue la vía adecuada. Y además, Alejandro Armenta, según él, los mensajes que recibió representaron una amenaza y una intimidación por su trabajo, por lo que hizo pública esta conversación. Aquí le presento cómo se dio este enfrentamiento entre el presidente del Senado y la ministra presidenta de la Corte. Fue el pasado 17 de mayo cuando el presidente de la mesa directiva del Senado, Alejandro Armenta, denunció una serie de mensajes intimidatorios por parte de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña. Presuntamente, el número telefónico que usted acredita 5255, que hago referencia a mi número telefónico, recibí mensajes a las 9:01 con la muy probable intención de presionar, de intimidar o incluso de pretender amenazar al suscrito por mi desempeño como legislador federal. De acuerdo con Alejandro Armenta, Piña consiguió su número telefónico a través de Francisco Tapia, presunto asesor de la ministra y quien habría contactado a Daniela, secretaria personal del senador, para solicitar su número personal. En las capturas difundidas por Armenta se pueden leer los siguientes mensajes. Hola, soy Norma Piña. Hablo a nombre estrictamente personal.
pero lo sostengo en público. ¿Usted puede ver a los ojos a sus hijos o hijas después de lo que dice? Sí, ¿y usted lo puede hacer? Totalmente. Usted tiene la calidad moral para preguntarme ello. Totalmente. Y si quiere hacer pública esta conversación, yo no tengo problema. ¿Me está amenazando? Claro que lo voy a hacer, la reto a que me lo diga de frente. Para nada. Estoy convencida que la verdad siempre triunfa. La reto a que tenga el valor de decirlo en público y no se escude en su cargo, yo no lo hago. Para nada. ¿Se burla? ¿Para eso me escribe para burlarse? No me conoce. Usted tampoco. Si me está amenazando, lo asumo con seriedad, ministra. Nunca sería mi intención amenazarlo. No es mi estilo. Una disculpa si así lo entendió usted. Usted debe de respetar mi derecho a expresarme y yo su derecho a juzgar. Es penoso lo que hace. Ahora le pido que lo haga públicamente y no se escude en su cargo. Una disculpa. No se la acepto. Yo no la he ofendido. Pese a no haber recibido ofensas a su persona, el presidente de la mesa directiva del Senado aseguró que la intención principal de la conversación fue presionarlo. Esto luego de que presentó una iniciativa que afecta directamente a los integrantes del Poder Judicial. Israel Morales, Heraldo Media Group. Y bueno, después de que la ministra Norma Piña reconociera la autoría de los mensajes, Alejandro Armenta lamentó las expresiones a título personal. El presidente de la mesa directiva del Senado reprochó a la ministra presidenta del máximo tribunal haber confirmado la situación mediante una carta dirigida a la opinión pública, sin darle respuesta al oficio que presentó el 17 de mayo. Armenta reiteró que la justicia de las y los mexicanos debe estar en manos de una autoridad que responda a los intereses del pueblo y no a un criterio personal. Eso escribió ayer en su cuenta de Twitter Alejandro Armenta. Y como le decía, este conflicto tuvo origen, o tiene su origen sin duda alguna, en el Palacio Nacional, donde despacha el presidente López Obrador, quien fue el que recomendó reformar al Poder Judicial después de que el máximo tribunal echara abajo la primera parte del Plan B de reforma electoral, una propuesta retomada por los legisladores de Morena, quienes pues ahora también quieren que se cambie y se modifique por completo el Poder Judicial. Hay quienes lo ven como una venganza contra los ministros de la Corte por estas resoluciones que no favorecen al gobierno de la 4T. Y quien también se vio envuelto en una situación similar fue el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Krill, quien le reprochó al presidente López Obrador por haberse rajado, así lo dijo, y no debatir sobre la eliminación del fideicomiso o de los fideicomisos del Poder Judicial. Esto comentó Santiago Krill. Andrés, me retaste y te rajaste. Hoy tengo muy claro que o no sabes o se te olvidan tus palabras según te conviene. Pero te explico algo que es básico. Tu propuesta de eliminar los fideicomisos del Poder Judicial para financiar becas demuestran tu profundo desconocimiento de la Constitución o de cómo debe de funcionar un buen gobierno. Lee los artículos 49, 94, 100 y 127. Si quieres desaparecer los fideicomisos, debes de cambiar la Constitución y sabes bien que no te alcanza. Para que sepas, sí hay otras formas de obtener dinero para el programa de becas. Por ejemplo, el enorme gasto de la oficina de la presidencia, que nadie sabe a dónde va. Y no te preocupes, en los próximos días te iré diciendo de dónde más puedes obtener el dinero, ya que insistes en evadir tu responsabilidad. Entiendo por qué te rajaste. Cuando quieras, estoy listo para platicar. Pues para quienes todavía no lo ven así, este enfrentamiento entre el presidente López Obrador y su movimiento, que incluye a los legisladores de Morena, a los secretarios y secretarias de Estado, a el presidente del partido, a algunos gobernadores, la mayoría de Morena, quienes, ya lo hemos platicado aquí, se manifiestan en bloque también a favor del presidente López Obrador, incluso cuando son decisiones que toma el Poder Judicial, la Corte en lo particular. Este grupo, este movimiento de la 4T en contra del Poder Judicial es una guerra. Quienes no lo han visto así, lo ven como un simple enfrentamiento, como un tema de división de poderes y de que cada quien tiene pues su
potestad para hacer ciertas cosas en el caso del Poder Judicial, pues para emitir sentencias, para tomar decisiones con respecto a lo que marca la ley y la Constitución, el Poder Judicial para reformar leyes, para promover iniciativas y el Ejecutivo con su facultad de enviar estas iniciativas y de muchas otras cosas que a veces pudiéramos pensar que el presidente López Obrador se extralimita en las funciones que tiene el Ejecutivo. Pero bueno, es una guerra entre poderes de la Unión, particularmente entre el Ejecutivo y el Poder Judicial, pero cruza por lo legislativo y ya lo vimos ahora con este enfrentamiento entre Norma Piña y Alejandro Armenta. La Corte, por lo menos los ministros y ministras, se había mantenido al margen de la estridencia con la que habla el presidente López Obrador y con la que hablan los políticos, que a eso se dedican, a hacer política, a hablar, a dar entrevistas, a manifestar sus ideas públicamente y también pues a llevar agua a su molino con las críticas a la oposición, a lo que ellos creen que no está funcionando bien en el país. En fin, esa narrativa, ese terreno es en el que le gusta estar al presidente López Obrador, porque es en el que lleva más de 30 o 40 años peleando en ese terreno, en esa arena de las descalificaciones, de las discusiones, de los adjetivos. Y bueno, pues parece que mordió el anzuelo la presidenta de la Corte, porque al mandar estos mensajes de WhatsApp a Alejandro Armenta, a título personal, que yo le decía hace unos momentos, me parece a mí muy difícil que se pueda quitar la toga y escribirle al presidente del Senado como pues una persona común y corriente y no como la presidenta de la Corte. Yo creo que lo reconoció después Norma Piña. Me parece que no es quizá lo más inteligente de irse a meter al terreno de la política y de las descalificaciones, que es donde le gusta estar a Andrés Manuel López Obrador y es el que va a utilizar para las elecciones del próximo año, para obtener mayorías en la Cámara de Diputados y el Senado, y en una de esas, la mayoría calificada para reformar de fondo al Poder Judicial y que entonces sí se puedan elegir a los ministros y a las ministras por voto popular. Es decir, parece ser no la mejor estrategia, si es que la pensó como estrategia, fue algo simplemente visceral, un acto visceral de Norma Piña de enfrentarse con Alejandro Armenta, pero si es una estrategia, parece que ahí el presidente y los políticos de Morena o de su movimiento, pues la traen de ganar, porque a eso se dedican. El presidente López Obrador todas las mañanas tiene este foro enorme de las mañaneras para ir en contra del Poder Judicial y seguramente eso hará hoy en la mañana. En fin, ahora sí que le guste o no a los ministros y ministras de la Corte, a los que se ven cercanos al gobierno o a los que se ven como oposición, a cualquiera, hoy su presidenta ya declaró abiertamente también la guerra a la 4T. No sé si eso les vaya a gustar o no a todos los ministros y ministras de la Corte. Yo no lo creo, pero esa es una decisión que tomó personal Norma Piña y veremos cómo le funciona. Y vamos a esperar al ratito a ver qué dice el presidente, que seguro va a salir con todo en contra de Norma Piña por estos mensajes de WhatsApp.